La noche en que todo comenzó, el cielo sobre la órbita de Procyon se encendió como si las estrellas mismas hubieran decidido arder de rabia. Las primeras señales de que algo ocurría llegaron en forma de destellos lejanos, fugaces, casi bellos, hasta que los sensores comenzaron a gritar con alarmas imposibles de ignorar. Eren y la flota Abarca, orgullosa, temida, dueña de 100 mundos conquistados, había roto el silencio del espacio con su ataque relámpago a la humanidad. No había disparado el primer tiro, no había provocado, no había buscado guerra. Pero los alienígenas creyeron que su superioridad tecnológica y numérica sería suficiente para borrar un planeta azul de la historia. Se equivocaron en las naves Abarca, aparecieron en formación cerrada, sus escudos brillando con arrogancia, como si fuera un desfile militar y no un acto de agresión. Cada crucero llevaba grabadas las cicatrices de campañas anteriores, a mundos quemados, defensas reducidas a polvo, millones de vidas borradas con un simple comando. Y sin embargo, ese día, esas cicatrices serían los últimos trofeos que llevarían Anne en el centro de defensa orbital. La comandante Lucía Aranda observaba los monitores con una calma que parecía imposible ante la magnitud de lo que se acercaba. A su lado, los oficiales revisaban coordenadas, proyectaban trayectorias y actualizaban los cálculos de impacto. La orden que todos esperaban no llegó de inmediato. Lucía dejó que los Abarca se acercaran más y más, como si estuviera tendiendo una trampa invisible, cuando la distancia se redujo lo suficiente como para que incluso los sistemas de los Abarca detectaran las plataformas ocultas. Ya era demasiado tarde. Desde las sombras de los cinturones de asteroides emergieron cañones de riel masivos, proyectando proyectiles a velocidades que convertían el metal en pura energía cinética. Los primeros disparos atravesaron 3 naves enemigas antes de que sus tripulaciones siquiera comprendieran que estaban bajo ataque. En los Abarca intentaron desplegar contramedidas, pero entonces la segunda oleada llegó en enjambres de drones autónomos, del tamaño de un caza ligero pero armados con misiles de fusión. No atacaban a lo loco, se movían con una coordinación casi orgánica, golpeando los puntos exactos donde los escudos enemigos eran más débiles, como si conocieran de antemano cada vulnerabilidad. En la flota enemiga, el caos reinaba, comunicaciones saturadas, gritos, en idiomas que pocas especies comprendían, y el creciente terror de ver cómo cada nave aliada caía en minutos. Un capitán Abarca ordenó un salto de emergencia fuera del sistema, solo para descubrir que los humanos habían desplegado un bloqueo de interferencia cuántica, atrapándolos como presas en una red invisible. A Lucía Aranda finalmente habló, su voz tranquila resonando en todas las frecuencias de mando: aquí la humanidad. No pedimos esta guerra, pero si buscan nuestra destrucción, descubrirán que no tenemos un límite en P. Las palabras llegaron a la flota Abarca justo antes de que las gigantescas torretas orbitales entraran en acción. Cada descarga era un relámpago silencioso en el vacío, cada impacto un sol fugaz que destrozaba blindajes y arrancaba secciones enteras de metal. Las explosiones se multiplicaron hasta que el espacio frente a la Tierra se llenó de escombros incandescentes en menos de 12 minutos. Lo que había comenzado como un ataque seguro de victoria para los Abarca se convirtió en su peor pesadilla. No quedaba formación, no quedaba mando central, y las pocas naves que intentaban huir eran perseguidas sin piedad por fragatas humanas que emergían de hipervelocidad en maniobras imposibles. Pero la batalla no había terminado. Entre los restos de la flota enemiga, sensores humanos captaron algo que no encajaba en un núcleo de energía anómalo, creciendo, pulsando, como si fuera una señal de refuerzo. Y entonces, a través de los canales de comunicación, una voz profunda y distorsionada habló en un idioma que misterios todos comprendieron. Ustedes han destruido nuestra avanzada. Ahora enfrentarán a la armada entera, en la tripulación entera del centro de defensa. Sintió como el aire se volvía más pesado. En los radares, las firmas de salto comenzaron a multiplicarse. Docenas, luego cientos. El espacio frente a la Tierra se oscureció cuando un muro de naves Abarca, mucho más grandes que las anteriores, comenzó a emerger en Lucía Aranda. No pestañeó. Bien, murmuró, activando una nueva serie de protocolos que no habían sido usados jamás. Entonces, verán lo que no estaba en nuestros registros públicos. En lo profundo de las lunas y asteroides cercanos, gigantescas estructuras dormidas comenzaron a despertar. Sus siluetas, negras contra el brillo de las estrellas, no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto antes. Algunas eran plataformas de artillería de kilómetros de longitud, otras eran colosos blindados con propulsores lo bastante potentes para mover montañas, y todas estaban orientadas hacia el nuevo enjambre enemigo. Los Abarca no lo sabían. Pero ese sería el día en que la humanidad dejaría de ser vista como una joven especie defensiva, y pasaría a ser recordada como el depredador que acechaba en las sombras de un mundo azul.
Las primeras descargas provenientes de las estructuras recién activadas atravesaron el vacío como cuchillas de luz pura. No eran simples proyectiles, en cada disparo liberaba un pulso gravitacional que distorsionaba el espacio alrededor de las naves Abarca, arrancando fragmentos enteros de su blindaje antes de que los escudos pudieran reaccionar. Las vibraciones se transmitían por sus cascos como rugidos metálicos, quebrando soportes, apagando reactores y llenando los pasillos de humo acre. En la sala de mando de la nave insignia Abarca, el alto estratega Boro-K intentaba mantener la calma, pero el panorama frente a él era aterrador. Por cada nave que enviaban hacia adelante, 3 desaparecían en llamas. Los humanos no respondían con una lluvia indiscriminada. Cada ataque estaba calculado con precisión quirúrgica, como si conocieran de memoria los sistemas de cada clase de crucero enemigo. Borok comprendió, demasiado tarde, que aquello no era una defensa improvisada, era una trampa preparada durante años. Mientras tanto, en la órbita baja terrestre, los portanaves humanos desplegaban sus propias armas capitales, en los Titán de Riel, cañones de aceleración electromagnética de 16 kilómetros de longitud, capaces de disparar un proyectil al 1% de la velocidad de la luz. Cada impacto era una sentencia de muerte para cualquier nave alcanzada. El cielo estelar se iluminaba con destellos blancos que cegaban momentáneamente. Incluso a los sensores más avanzados, Lucía Aranda, con los ojos fijos en los paneles de control, daba órdenes, en una cadencia que combinaba calma y precisión. Letal, sector alfa despejado. Redirigir fuego a Delta 7. Mantener drones en formación de pinza. Nada escapa sin mi orden. En el espacio profundo, los drones ejecutaban las órdenes con disciplina inhumana. Se movían en enjambres coordinados, cerrando pasillos de escape, golpeando a las naves dañadas para rematarlas, antes de que pudieran reparar motores o activar hipersalto. Los pilotos Abarca gritaban códigos de auxilio en vano, mientras las naves humanas cruzaban entre los restos ardientes con la misma serenidad que un cazador, atravesando un bosque silencioso, después de una cacería exitosa. Pero la humanidad no solo estaba usando artillería convencional, a través de las frecuencias de guerra electrónica. Una serie de pulsos codificados comenzó a interferir con los sistemas de control Abarca. Primero fueron simples errores de navegación, después fallos de apuntado, y finalmente la parálisis total de armamento. Era como si las naves enemigas fueran arrancadas del combate por manos invisibles. Algunos ingenieros Abarca, horrorizados, comprendieron que los humanos habían penetrado en sus redes de mando, tomando control remoto de sistemas vitales. Entonces, en medio del caos, algo aún más extraño ocurrió. En varias naves Abarca, intactas pero desarmadas, comenzaron a girar y abrir fuego contra sus propias formaciones. No eran errores. Los humanos las estaban usando como armas vivientes contra su propia flota. El efecto psicológico fue devastador. Desde la nave insignia Abarca, Borok observó impotente cómo sus mejores cruceros se convertían en traidores involuntarios. Cada minuto que pasaba, la formación quedaba más fracturada, más expuesta. La guerra ya no era una confrontación de fuerza bruta, era una disección metódica, un recordatorio de que la humanidad conocía la guerra en cada fibra de su ser. En la base lunar Centinela, el almirante Marco Dávila monitoreaba otra parte de la batalla. Allí, unidades de ataque ocultas en cráteres comenzaron a desplegar lanzas de neutrinos, armas experimentales capaces de atravesar blindajes y escudos sin necesidad de contacto físico. Las descargas eran invisibles, pero cada vez que una se disparaba a una nave, Abarca quedaba muda, flotando sin energía. Antes de estallar en silencio Ney, a pesar de la carnicería, los Abarca no retrocedían. Orgullosos y cegados por su tradición guerrera, intentaban abrir brechas a base de sacrificio masivo. Y en cierto modo, lo lograban. Anun, sector de la defensa orbital humana, comenzó a mostrar signos de sobrecarga. Lucía lo vio, y sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Ahora, susurró en respuesta. Las plataformas ocultas, más allá de la órbita de Plutón, se activaron. Eran estructuras masivas, ocultas en la penumbra helada del sistema exterior, que hasta ese momento habían permanecido inertes. Cada una desplegó velas solares negras como la obsidiana, capturando energía y liberándola en un solo pulso de partículas de alta densidad. El resultado fue un muro invisible que atravesó el espacio, desintegrando todo lo que tocaba. En cuestión de segundos, un tercio de la flota Abarca desapareció sin dejar rastro. El terror se extendió incluso entre los comandantes enemigos más veteranos. Nunca habían visto algo así. No era solo la potencia destructiva, era la frialdad con la que la humanidad lo ejecutaba, como si estuviera siguiendo un manual escrito hace generaciones para este momento exacto. En medio del silencio posterior al ataque, Lucía volvió a hablar.
esta vez transmitiendo en abierto, a todas las frecuencias. Ya no son ustedes los que escriben las reglas de esta guerra en su voz. Resonó en las cabinas Abarca, mientras las luces de advertencia parpadeaban sin parar. Y aún así, el horizonte se volvía más oscuro. Nuevas firmas de salto comenzaron a aparecer a millones de kilómetros. Señales que no eran ni humanas ni Abarca. Una tercera fuerza, atraída por el eco de la batalla, estaba entrando al Teatro de Guerra. Los sensores apenas lograban procesar la magnitud de lo que llegaba. Pero una cosa era clara: la humanidad estaba a punto de mostrar que, incluso contra varios enemigos a la vez, no cedería a un solo metro del cielo. Los primeros destellos de la tercera fuerza surgieron como pequeñas manchas doradas en el vacío, que pronto se multiplicaron hasta llenar una franja entera del radar. No eran naves Abarca, eso quedaba claro por la forma irregular de sus siluetas, ni tampoco eran diseños humanos. Aquellos cascos parecían fragmentos de asteroides engarzados con estructuras metálicas, como si hubieran sido esculpidos a partir de mundos muertos. En el centro de defensa orbital, los analistas comenzaron a murmurar nombres de especies registradas, pero ninguna coincidía exactamente. Era posible que se tratara de una facción olvidada, oculta en los márgenes de la galaxia, o de un antiguo enemigo de los Abarca, que había visto su oportunidad para atacar. Sea quien fuera, estaba entrando con una flota que rivalizaba en tamaño con la ya devastada fuerza. Abarca. Lucía Aranda no cambió de expresión. Canal de comunicación abierto, ordenó Ann un segundo después. Un sonido grave, como un coro de ecos metálicos, llenó las frecuencias. No había palabras reconocibles, pero la entonación transmitía un mensaje inconfundible. Reclamaban el derecho al campo de batalla, y no pedían permiso. En la nave insignia Abarca, el alto estratega Boroka comprendió la amenaza de inmediato. Aquella nueva fuerza no venía como aliada, venía a destruir lo que quedara de ambos bandos. Si no actuaba rápido, los Abarca no solo serían derrotados por la humanidad, sino borrados por completo de la historia. Por esas criaturas desconocidas, Ann Lucía giró hacia su oficial de inteligencia, un hombre delgado con ojos como cuchillas. ¿Qué tenemos sobre ellos? Firma de propulsión basada en fusión de singularidad parcial, respondió Ann. Armas, sin datos, pero la energía acumulada en sus núcleos es suficiente para vaporizar una luna. Perfecto, dijo Lucía, con un matiz que hizo que varios en la sala tragaran saliva. Quiero todas las plataformas exteriores enfocadas en sus unidades de vanguardia en ese instante. La tercera fuerza lanzó su primer ataque. No fueron misiles ni rayos láser. Fue algo mucho más extraño. Desde sus naves surgieron esferas negras, del tamaño de una pequeña cápsula, que flotaron en formación antes de expandirse a proporciones descomunales. La luz se curvaba alrededor de ellas, como si estuvieran devorando el propio espacio. Cuando una de esas esferas tocó el casco de un crucero Abarca, este desapareció por completo, sin explosión, sin restos, como si hubiera sido borrado de la existencia. El efecto fue inmediato. Pánico en las filas enemigas, un silencio tenso en las humanas. Nadie había visto un arma así en funcionamiento real en Lucía. Sin embargo, no dudó. Ejecutar protocolo sombra. Al recibir la orden, varias plataformas humanas apagaron sus emisiones y se ocultaron, dejando que sus formas se confundieran con el fondo estelar. Mientras tanto, una cadena de satélites invisibles desplegó proyectores de campos falsos, creando duplicados holográficos de naves humanas en posiciones estratégicas. La nueva flota se lanzó contra esas ilusiones, perdiendo minutos valiosos. Minutos que Lucía usó para coordinar un contraataque brutal contra su retaguardia Drones Invisibles. Recubiertos con materiales que absorbían casi todo el espectro electromagnético, se deslizaron como depredadores invisibles entre las naves enemigas, adhiriéndose a sus cascos y perforándolos con cargas perforantes de plasma. Las explosiones internas iluminaron las siluetas alienígenas como relámpagos atrapados en jaulas de hierro. Borok, viendo la carnicería, activó un canal cerrado hacia Lucía humana. Esta batalla es insostenible para cualquiera de los dos. Propongo una tregua temporal. Ann Lucía no respondió de inmediato. Estaba observando los patrones de ataque de la tercera fuerza, buscando algo más que un punto débil. Finalmente, contestó: no confío en ti, Abarca, pero acepto. Si sigues mis órdenes. Boroka apretó la mandíbula, pero no tenía otra opción. Dime qué hacer en cuestión de segundos. Las naves Abarca y humanas comenzaron a moverse como si hubieran entrenado juntas durante años. Las unidades más dañadas se replegaron hacia zonas de cobertura, mientras las más veloces flanqueaban a la tercera fuerza por dos costados. Los cañones de riel humanos y los lanzadores de plasma Abarca descargaron fuego concentrado contra un solo objetivo. Las esferas negras. El primer éxito llegó rápido. Una de las esferas colapsó sobre sí misma, generando una onda de choque que destrozó 3 naves de la tercera fuerza.
El rugido de celebración en los canales humanos se mezcló con gruñidos guturales de los Abarca, pero la victoria parcial no frenó el avance enemigo. Más esferas aparecían, más naves surgían de la oscuridad. Y entonces, algo cambió. Los sensores detectaron un pulso, no desde la tercera fuerza, sino desde las profundidades de la Tierra misma en el núcleo de comunicaciones. El ingeniero jefe, con las manos temblando, informó: se está activando la red Atlas. A Lucía giró. TNT, eso es imposible. Atlas fue solo un proyecto. No, comandante, replicó el ingeniero. Atlas siempre estuvo aquí, y ahora, despiertan desde todos los puntos del planeta. Torres de transmisión enterradas en el lecho oceánico comenzaron a enviar un patrón codificado hacia el espacio. Al principio, nadie entendía su propósito, hasta que el cielo se llenó de nuevas señales a flotas humanas que no pertenecían a ninguna de las facciones conocidas. Colonias olvidadas, expediciones perdidas, ciudades espaciales ocultas, todas respondiendo a un mismo llamado en Boro. Al verlo, entendió algo que lo hizo estremecerse. Ustedes no son una civilización ANE, son una red oculta, un enjambre. A Lucía lo miró con una calma fría. Somos humanidad, y nunca estamos solos. Las luces de la nave seguían parpadeando, como si la estructura misma respirara al compás de la tensión que se acumulaba en el aire. Los sensores, saturados por la energía desconocida, emitían pitidos intermitentes que se mezclaban con el murmullo grave del motor de gravedad inversa. Nadie en el puente se atrevía a romper el silencio, hasta que una vibración profunda recorrió el casco, como un latido que no pertenecía a nada mecánico, y la capitana giró lentamente la cabeza hacia la ventanilla frontal. Allí, entre la niebla ionizada del espacio profundo, se delineaba una figura colosal. No era una nave, o tal vez sí lo era, pero construida con materiales que desafiaban toda comprensión. Parecía orgánica y metálica a la vez, como si el propio universo hubiera decidido forjarla. Su superficie brillaba con patrones que se movían, serpenteaban, cambiando de forma a medida que la tripulación observaba. Casi hipnotizada, el humano al que todos llamaban Kale dio un paso hacia adelante. Llevaba el uniforme desgarrado por la misión previa, y su respiración era lenta, pero constante. No es hostil, murmuró, aunque no había nada en el comportamiento de esa entidad que confirmara su intuición. Sin embargo, su voz tenía ese peso extraño que hacía que incluso los más escépticos contuvieran cualquier objeción. Un zumbido grave empezó a emanar del coloso, un sonido que atravesaba los huesos más que los oídos. A cada segundo, parecía sincronizarse con los latidos de la tripulación. La sensación era inquietante, como si la nave y el corazón de cada persona estuvieran siendo arrastrados a un mismo compás. De repente, la consola principal mostró un patrón de ondas en pantalla. No eran coordenadas ni datos técnicos, eran pulsos, frases codificadas en una frecuencia antigua, un idioma que no se había escuchado desde antes de que la humanidad hubiera escrito su primera palabra. La oficial de comunicaciones frunció el ceño, sus manos temblaban sobre el panel. Esto es imposible, susurró. El patrón coincide con las señales arqueológicas del archivo 0 en Kyle. Giró su rostro hacia ella. Traduce lo que puedas a la traducción. Llegó como un susurro electrónico el portador de la chispa. Ha llegado, el equilibrio se inclinará. Nadie entendió a qué se refería, pero el aire se volvió más denso, como si una presión invisible los envolviera sin previo aviso. La nave colosal emitió un destello que atravesó el puente entero. No hubo daño físico, pero todos sintieron como sus mentes eran tocadas, exploradas, como si alguien hojease los recuerdos uno por uno. Algunos retrocedieron, otros se aferraron a las consolas, y solo Kale permaneció inmóvil, con la mirada fija. Entonces lo comprendieron. No era una comunicación, era una elección. While ya había sido decidido, en Kale sintió un calor subirle por la columna, como si cada fibra de su cuerpo se encendiera. Las luces de la nave gigante se concentraron sobre él, envolviéndolo en una aura dorada y negra. While la estructura entera respondió con un rugido bajo, resonante, que se propagó por el espacio como una onda expansiva en las lecturas de energía. Se dispararon más allá de cualquier escala conocida. Afuera, los cazas enemigos que acechaban en la sombra comenzaron a girar en confusión. Sus sistemas quedaban ciegos, desorientados. En el centro del caos, Keo dio un paso adelante, y algo invisible se desplegó detrás de él en un manto de energía, que parecía tejido con fragmentos de luz y sombra. Como alas que no necesitaban aire para extenderse, el puente entero se llenó de un silencio reverente. Los ojos de la tripulación, incluso los alienígenas que antes dudaban de él, se fijaron en esa figura que parecía más grande que cualquier humano. Las palabras resonaron en todas las mentes a la vez, no provenientes de él, sino Atravs. De él, en donde otros vieron un límite, la humanidad vio un umbral,
Y así, mientras el coloso giraba lentamente, Keo supo que aquello no era el final de su misión, sino el comienzo de algo que cambiaría el mapa estelar para siempre. La criatura cayó de rodillas, con sus múltiples extremidades temblando como ramas quebradas bajo una tormenta. Un silencio espeso cubrió la llanura, roto solo por el eco lejano de disparos aislados y el jadeo de los supervivientes. El Ira olía a ozono, sangre y metal ardiente. En medio de aquella quietud, el humano dio un paso al frente, sus botas hundiéndose en la tierra chamuscada, la mirada fija en el horizonte como si estuviera esperando algo más grande que cualquier enemigo que hubieran enfrentado hasta ahora a alrededor. Las fuerzas aliadas, humanas y alienígenas por igual, no podían apartar la vista de él. Algunos lo miraban con reverencia, otros con miedo, pero todos comprendían que lo que habían presenciado no era simplemente una victoria militar, sino la demostración brutal de que la voluntad humana podía atravesar cualquier límite, incluso aquellos que las demás especies consideraban imposibles. El cielo, todavía teñido de tonos rojos por la combustión de las naves abatidas, parecía abrirse lentamente, revelando estrellas más brillantes que nunca, como si el universo mismo estuviera observando en silencio a los informes tácticos. Comenzaron a llegar por los canales de comunicación, entrecortados por interferencias. No había tiempo para celebrar. Se rumoreaba que lo que acababan de derrotar no era más que una avanzadilla, una fuerza enviada para medir sus defensas. El humano lo sabía. Lo veía en la forma en que el enemigo había retrocedido, no como bestias acorraladas, sino como depredadores que sabían que podían volver en cualquier momento. Más fuertes y preparados, Anne se inclinó, recogiendo del suelo un fragmento metálico caído de la criatura. El trozo vibraba levemente, como si aún estuviera vivo, y emitía un pulso tenue que sincronizaba con el latido de su corazón. No lo entendía del todo, pero intuía que no era simple tecnología. Había algo en ese metal que le hablaba en un lenguaje que no era de este mundo, una promesa o una advertencia. Guardó el fragmento en su cinturón, sabiendo que podría ser la clave para lo que vendría después o detrás de él. Una voz temblorosa rompió el silencio. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó una joven oficial alienígena, su piel translúcida, aún manchada por el polvo de la batalla. Él giró la cabeza lentamente y sin apartar la vista de las estrellas, respondió con una simple frase. No se trataba de ganar, se trataba de no rendirse. Las palabras, aunque dichas en voz baja, se propagaron entre las tropas como una chispa encendiendo pólvora. Algunos comenzaron a erguirse con más fuerza, otros apretaron las armas con renovada determinación. El mensaje era claro. Aquello no había terminado. El enemigo podía volver, y lo haría, pero la resistencia que acababan de demostrar sería recordada. De pronto, un estruendo lejano hizo vibrar el suelo. Los sensores captaron anomalías en el espacio cercano, y un brillo anómalo empezó a expandirse, como un agujero de luz que se abría paso entre dimensiones. El humano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese brillo no era aleatorio. Reconocía el patrón. Lo había visto antes, en viejos archivos que hablaban de guerras antiguas y de un adversario que no buscaba conquistar, sino borrar civilizaciones enteras. El aire se volvió denso, pesado, y los soldados empezaron a notar un zumbido que crecía dentro de sus cráneos. Algunos cayeron de rodillas, sangrando por los oídos. El humano se adelantó sin Shindo-Kyu. Algo, o alguien, lo estaba llamando desde el otro lado de ese resplandor. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, una voz sin cuerpo, un juramento que había hecho tiempo atrás. Cuando aún no sabía que el destino lo llevaría hasta aquí, el resplandor creció hasta convertirse en un portal. Del otro lado sombras, gigantes, se movían, distorsionadas, como si fueran demasiado grandes para pasar. No eran las mismas criaturas que acababan de enfrentar. Esto era algo más antiguo, más paciente, y mucho más letal. El humano apretó la mandíbula. Sabía que tenía segundos para decidir en retroceder y preparar defensas, o cruzar antes de que el enemigo pudiera hacerlo. En un destello repentino, iluminó el campo de batalla. A la oficial alienígena se había colocado a su lado, arma en mano. Sí. ¿Vas?, dijo, con una convicción que sorprendió incluso a él. Yo voy contigo. Él la miró de reojo, y una media sonrisa apareció en su rostro. Sin esperar más, dieron un paso al frente. Adentrándose en la luz cegadora, en el portal se cerró, tras ellos con un rugido sordo, dejando al resto del ejército paralizado, mirándose unos a otros sin saber si habían perdido a su líder, o si acababan de ser testigos del inicio de una guerra que resonaría en toda la galaxia, pero en algún lugar, más allá de la visión de cualquier sensor, en un territorio donde el tiempo no se comportaba como en el universo conocido, dos figuras avanzaban con las armas listas y el corazón ardiendo, y cada paso que daban resonaba como un tambor de guerra en un silencio cósmico, que pronto, muy pronto, sería roto.
Las luces del amanecer se filtraban entre las grietas de las nubes, pintando de tonos dorados las cicatrices que la batalla había dejado en la superficie del planeta. El aire olía a ozono y esperanza, una mezcla extraña pero reconfortante después de tantas horas de tensión. Allí, entre ruinas y polvo, los supervivientes humanos se mantenían de pie, no como víctimas, sino como testigos de algo que cambiaría para siempre la historia de la galaxia. El silencio que reinaba era pesado, pero no de miedo. Incluso las razas alienígenas más antiguas, aquellas que durante siglos habían mirado a la humanidad como una especie primitiva, ahora observaban con respeto y, en algunos casos, con una pizca de temor. La última ofensiva había sido tan fulminante que ni los cálculos más pesimistas del enemigo habían previsto una reacción así. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían marcado el ritmo de la guerra, obligando a civilizaciones enteras a reconsiderar sus alianzas. En el centro del campo, el comandante humano, cubierto de polvo y con un vendaje improvisado en el brazo, sostenía la mirada del líder alienígena que había jurado destruirlos. No hubo discursos, no hubo amenazas, bastó un simple gesto, un asentimiento silencioso, para sellar el fin de un conflicto que, de haberse prolongado, habría devorado sistemas enteros. Ese instante se grabó en las memorias de todos, el momento en que un humano obligó a un imperio estelar a retroceder sin disparar una sola bala más. Las naves de ambos bandos comenzaron a retirarse, no con la arrogancia de los vencedores, ni con la humillación de los derrotados, sino con la extraña calma que precede a un cambio irreversible. Los humanos habían demostrado que su mayor arma no era la tecnología ni el número, sino su implacable voluntad de no rendirse. En los días siguientes, la noticia se propagó como un eco interminable por todos los rincones de la galaxia, estaciones espaciales, en mercados de mundos lejanos, en academias militares de razas que jamás habían cruzado palabras con la humanidad. Se hablaba de la misma historia, del día en que un pequeño planeta azul obligó a los titanes galácticos a inclinar la cabeza. No se trataba solo de la victoria militar, era algo más profundo, más difícil de medir. Los humanos habían demostrado que podían ser la chispa que encendiera revoluciones, la voz que rompiera silencios milenarios. Para algunos, aquello era inspirador, para otros era aterrador. En una nave médica, orbitando el planeta, una joven soldado humana miraba por la ventana el espacio infinito. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Había visto morir a amigos, había sentido el calor de las explosiones cerca, y aún así, en su pecho, lo que crecía no era el dolor, sino una certeza. Habían cambiado el destino de todos. En los archivos de historia galáctica, este evento no se registraría como la Botaladú, o la retirada de, sino como algo mucho más simbólico, el día en que la humanidad se hizo oír, no porque hablaran más alto, sino porque, por primera vez, todos escucharon, y en la penumbra de una sala de mando, lejos de las miradas, un estratega alienígena murmuró una frase que resonaría en las sombras del poder durante siglos: no subestimen a los hijos de la Tierra. Nunca más porque en lo profundo de cada humano, incluso en los más pacíficos, late una fuerza que la galaxia apenas comienza a comprender. Y ese día, con cicatrices frescas y una determinación inquebrantable, esa fuerza había mostrado su verdadero rostro. Desde ese momento, ningún consejo galáctico volvería a discutir decisiones importantes sin pensar en la reacción de la humanidad. Ningún invasor volvería a calcular sus probabilidades sin incluir el factor humano. Y ningún líder olvidaría que, a veces, la victoria no se mide en territorios conquistados, sino en la imposibilidad de olvidar a quienes te obligaron a rendir tu espada. Así, bajo un cielo que volvía a despejarse, la humanidad regresó a su hogar no como un pueblo que defendió su planeta, sino como una especie que reclamó su lugar entre las estrellas, un lugar ganado con sudor, lágrimas, y la certeza absoluta de que, pase lo que pase, la próxima vez que la galaxia mire hacia la Tierra, no lo hará con desprecio, lo hará con respeto.